Hola, ¿qué tal, alumnos de primero? Es un gusto volverte a saludar. El día de hoy estaremos checando uno de los principales temas más importantes, diría yo, de este ciclo escolar, el reglamento. Quizás te preguntarás, ¿por qué tengo que tener un reglamento? ¿Por qué hay reglamentos? ¿Por qué existen esas reglas que me atan? Quizás sí te atan, pero también nos protegen, ¿lo sabías? Entonces es importante tomar en cuenta que en la vida, donde quiera que vayas, en todos los trabajos, lugares, circunstancias, casa, escuela, etcétera, etcétera, habrá reglamentos. Pero ¿por qué los hay? ¿Te has puesto a pensar? ¿Realmente nos atan como a veces lo pensamos? Vamos a checar entonces la respuesta a este dilema como tal, ¿de acuerdo? Antes de continuar con el tema de esta semana, es importante que sepas que la plataforma de Facebook ya no estará siendo utilizada por medio de la escuela. Los maestros de la Academia de Español éramos quienes estábamos atrás de este monitor, justamente tratando de responder tus dudas. En este momento se ha dejado un número de contactos para que tú te comuniques con los secretarios o prefectos que te estarán dando información adicional, ¿de acuerdo? El video oficial será Teams y el blog oficial de la escuela. Te invito a que accedas, por favor. Hablando de reglas, este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a checar entonces qué es el reglamento, qué son las reglas y cómo se compone esto para que al final tú puedas lograr un reglamento y puedas tenerlo en el aula o entiendas el por qué es importante tenerlo, ¿de acuerdo? Comenzamos. Entonces, sean bienvenidos a la lección de hoy. El tema que estaremos viendo es para convivir sanamente. Práctica 1. ¿Qué vas a aprender? Participarás en la elaboración de tu reglamento escolar y sobre todo reconocerás la importancia que este tiene. Típica pregunta que quizás hacemos, ¿no es así? ¿Para qué quiero un reglamento? Buena pregunta, ¿no lo crees? No solamente el reglamento será usado en tu casa o en la escuela, como lo mencionamos. Un reglamento tiene mucha importancia, pero ¿para qué lo quieres? Vamos a responder esta pregunta juntos, ¿de acuerdo? Te pido, por favor, que copies en tu libreta este diagrama, ya que te estará sirviendo para sintetizar la información. Vamos a contestarlo con el siguiente video y sobre todo responder la pregunta, ¿para qué quieres un reglamento? Pero mamá, ¿por qué no puedo ir? Ya sabes cuáles son las reglas. ¿Y? Entonces, ¿por qué sigues insistiendo? Más que un hogar, parece una prisión. ¿En dónde está el libre albedrío? Es increíble. ¡Qué tontería! Reglas ridículas. Me quitan la libertad. ¡Nunca tengo opciones! ¿Por qué te la agarras conmigo? Nos tratan como a bebés, ¿cierto? Nunca tenemos opciones, ¿cierto? Sabemos lo que hacemos, ¿no? ¿Qué? ¿De dónde sacaste mi ropa? ¿Y cómo es que tienes mi cara? Yo soy tú y tú eres yo. La diferencia es que tú no escuchas tanto como debieras. ¿Qué? ¿Ves lo que digo? Siempre hemos deseado manejar ese auto, ¿cierto? Sí, ¿y? ¡Ah! ¿Y esto? ¿Y qué esperas? ¡Vamos! ¿En serio? Esto es un Ferrari. Lo sé. Arranca. El auto de mis sueños. Y tengo que guardar el límite de velocidad.
Las reglas son tontas, ¿eh? Sí, son restrictivas. Y desearías que no existieran, ¿no? Sí, pues acelera. ¿Viste eso? No eres mal tipo. ¿Qué pasó? ¿Viste eso? Podía habernos matado. No hizo nada ilegal. ¿Nada ilegal? Estaba en mi carril. Olvidas algo. ¿Qué? Bueno, si no hay ley, que es lo que tú querías, entonces tampoco hay ilegalidades. Y si no hay ley, ¿qué ley violó el camionero? Ninguna. ¿Y qué hizo de malo? Nada. Solo que estaba en mi carril. ¿Tú estabas donde debías? Sí. ¿Y cómo sabes? Porque la ley dice... Ahí está. La ley indica cuál de las opciones opuestas es buena y cuál es mala. ¿Te acuerdas? El bien, el Vamos a mal. checar la definición de un reglamento. ¿Qué es un reglamento? Un reglamento son documentos escritos de carácter público que contienen normas y reglas. De esto se compone un reglamento muy importante. ¿De acuerdo? Relacionadas con la conducta, obligaciones y los derechos de una comunidad o de un grupo. Sobre todo, pretende regular esta. Palabras claves para que tomemos en cuenta: es un documento escrito, normas y reglas, sobre todo que trata de regular la conducta, obligaciones y derechos de una sociedad. ¿Sí? También el reglamento es un texto discontinuo. Es muy importante que tomes nota a esta palabra. Ya la estaremos viendo en las siguientes diapositivas. Las partes del reglamento. Un reglamento siempre se tiene que componer por las siguientes partes. Te pido por favor que para que lo puedas visualizar vayas a tu libro de español a la página 16, donde tendrás un panorama de lo que se trata o cómo es un reglamento. Un reglamento siempre tiene que tener un título que esté relacionado a la escuela, institución o las reglas que va a estar rigiendo, ¿de acuerdo? Una introducción menciona el propósito general a quienes va dirigido el reglamento, ya sea padres, alumnos, automovilistas, choferes, ¿de acuerdo? Muy importante tomar en cuenta esta parte. Apartados, organización jerárquica de los títulos y capítulos. A partir de este momento es muy importante que tomes en cuenta estos apartados. Y es por eso que no se le conoce como un documento continuo, sino es un documento discontinuo porque incluye apartados. Numeración, secuencia ordenada de artículos, fracciones e incisos, secciones que se utilizan para añadir información, usos de negritas, mayúsculas y cursivas, tienen como función destacar la información. Entonces, un reglamento deberá contener estos elementos, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de cómo se podrá formar un reglamento es el siguiente. Recuerda, un reglamento siempre tiene que tener propósitos. ¿Cuál es el propósito de este reglamento? Regular la conducta de un determinado lugar, de una biblioteca, de algunas personas o algo.
Puedes checarlo en la página 23 de tu libro para que tengas una mejor visualización. Destinatarios, recuerda que es importante decir a quién va dirigido, ¿sí? Los apartados, recuerda, esta se va organizando ya sea por apartados, por capítulos, incisos, etc. También debe incluir las obligaciones y los derechos. No solamente un reglamento es, como lo había mencionado, solamente para tal. También un reglamento incluye tus derechos. Las sanciones, en caso de que haya alguna falta, ¿cuál sería su castigo? Y la vigencia. ¿Cuándo será vigente este reglamento? Por ejemplo, nuestro reglamento escolar solamente podrá ser válido cuando estés en primer año, ya que en segundo año las cosas podrán cambiar. O en este momento de pandemia será importante hacer un reglamento para las clases en línea, ¿no lo crees? Evidentemente, cuando sean presenciales, las cosas van a cambiar. Tenemos un breve ejemplo al lado que nos muestra el reglamento de tránsito para motociclistas. Ahí tenemos el propósito y ahí tenemos sobre todo el destinatario. Tenemos unos ejemplos y sobre todo gráficas que nos ayudarán a entender la información. Continuamos. Como hemos mencionado, un reglamento es un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque se lee por apartados, es decir, no tiene que estar como una novela o un cuento, no tiene que haber una secuencia para que puedas entenderlo. Supongamos, alguien del salón cometió una falta, simplemente te vas al apartado de sanciones para ver qué es lo que procede, ¿verdad? No hubo necesidad de leer todo el reglamento. También un reglamento es instructivo. ¿Por qué es un instructivo? Porque aparentemente ambos indican actividades o normas a realizar. Además de que el diseño es muy parecido, ¿no lo crees? Entonces, un reglamento, por eso es que se le conoce como un texto discontinuo. Tenemos un ejemplo de una ensalada de zanahoria y un reglamento de la biblioteca. Si te fijas, la distribución es muy parecida y ambos son textos discontinuos. Veamos entonces la definición de reglamento. Según la Real Academia Española, un reglamento es una colección ordenada de reglas o preceptos que por la autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio. Te pido que anotes estas definiciones en tu libreta, ¿de acuerdo? Sobre todo, a partir de este momento es muy importante que estés utilizando sitios confiables, ya sea como la Real Academia Española o aquellos sitios que terminen en .edu, .gov para tus investigaciones, ya que las siguientes semanas estaremos trabajando en cómo hacer una investigación. Evita por favor utilizar Wikipedia, Rincón del Vago, estos sitios de internet que no son nada confiables. Ahí te respondo una pregunta: ¿quién hace los reglamentos? Tómalo en cuenta. Siguiente definición, ¿qué es una regla? Se ha hablado mucho de estas definiciones, ¿qué es regla y norma? Veamos. Una regla es aquello que ha de cumplirse por estar convenido en una colectividad. ¿Quién es una colectividad? Recuerda, en el grupo en el que te desarrollas. ¿Qué es una norma? Una norma es una regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Como lo mencionamos, no solamente un reglamento se compone de puros castigos como a veces lo pensamos, sino también ahí están nuestros derechos. ¿Qué es un derecho según la Real Academia Española? Un derecho es la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Otra definición que tenemos de derecho es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella. También, recuerda, el reglamento se compone por sanciones. ¿Qué es una sanción? Una sanción es una pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores, es decir, aquellos que cometieron una falta. Estímulos. Un reglamento también se compone por estímulos. ¿No crees que es la mejor parte del reglamento? Un estímulo es hacer que alguien quiera hacer algo o hacerlo en mayor medida. Supongamos, te doy un punto extra si haces este trabajo, si me entregas limpio te doy una décima extra, o con tus padres, si son puntuales tendrán estímulos de puntualidad, es decir, dinero adicional.
Entonces, estarás promoviendo que tu comunidad educativa o tus empleados realmente quieran cumplir sus obligaciones o sus derechos. He visto ¿No lo esta crees? breve presentación y poder tener un breve panorama de lo que es un reglamento escolar y sobre todo cuál es su utilidad en nuestra sociedad. Te pido por favor que vayas pensando qué reglas serían importantes para esta nueva modalidad en línea y así juntos poder hacer nuestro reglamento escolar. ¿Estás de acuerdo? Entonces manos a la obra, jóvenes, y estoy muy contento de estar otra vez con ustedes. Cualquier duda o comentario, recuerdan, pueden hacerlo en nuestro sitio oficial, en el blog escolar o si no en el mismo grupo de Teams. Que estés muy bien y sobre todo síguete cuidando. Esperamos verte pronto presencialmente. Que estés muy bien. Hasta luego.